Bueno, buenas tardes. La verdad que me es muy grato recibirlos en la biblioteca de mi casa, aquí donde paso muchas horas planificando clases, haciendo las devoluciones que les comparto. Así que un gusto. Muchos de ustedes me conocen, otros son nuevos. En Didáctica General es un espacio que año a año se suman estudiantes de otros profesorados, así que les doy la bienvenida a todos. Este video, que va a ser muy breve, pretende básicamente empezar a poner la atención en lo que significa el saber de oficio, ese saber que vamos a ir trabajando y desandando durante todo el año. Fíjense una cosa, yo les compartía un video de un joven que planteaba que la escuela le resultaba insoportable en cuanto transitaba una realidad absolutamente paralela a la vida real. Y por otro lado se queja este estudiante de que la escuela siempre trabaja en la misma ecuación, ¿no? Esto de pizarrón, carpeta, evaluación, pizarrón, carpeta, evaluación. De hecho, ustedes me han devuelto trabajos sobre este tema y me dicen, pero profe, si nosotros nos sentimos igual. Incluso acá en el profesorado hay profesores, estamos cansados de los profesores que vienen, nos dan la clase, a la carpeta, a la resolución de actividades y allí termina todo. Por otro lado, les compartí un texto de una pedagoga que yo valoro mucho y que por los aportes significativos que está haciendo a la didáctica en estos últimos tiempos y que la vamos a trabajar, Andrea Allot, en donde ella plantea, bueno, a ver, rescatemos al saber experiencial. Pero uno de los trabajos de ustedes me decía, bueno, profe, pero la verdad que me entusiasmó mucho Andrea Allot al principio y luego no me dijo qué hacer. Y entonces declama este estudiante, díganos qué hacer, si no, estamos siempre dando vuelta en lo mismo. Bien, vamos a aclarar las dos cuestiones. ¿Qué pasa con ese joven? Y ese joven tiene razón. Yo comparto totalmente lo que él dice, que la escuela vive una realidad paralela, que la escuela resulta monótona. Pero ojo, porque los intereses y necesidades de los estudiantes, nosotros tenemos que poder ponerlos a dialogar con el esfuerzo. Merie nos alertó sobre esto. Nos dice, el aprendizaje siempre promueve resistencias por parte del estudiante. Él lo hace de una mirada psicoanalítica muy interesante. Y es por eso dice, tenemos que estar preparados para la aceptación de lo peor y por eso también él viene a plantearnos esto de la obstinación didáctica por enseñar, por decirle a ese chico, mira, este pedacito de mundo que yo te ofrezco, confía en mí, que te va a servir, confía en mí, que va a ser importante para vos. ¿Sí? Digo, entonces hay que poder matizar ese discurso del estudiante, que él se queja de la escuela, que él pide aprender determinadas cuestiones. Está bien, nosotros decimos, pero claro que tiene razón, comparto con ustedes cuando ustedes me dicen yo me siento igual que ese estudiante, pero también tenemos que entender que ese mundo paralelo que el estudiante plantea es así. La escuela es un mundo paralelo al mundo real. Es un mundo que hay un libro hermoso que habla sobre esto. Dice, a ver, se trata de poner en suspenso la vida en la escuela para abordar las cosas desde otro lugar. En la escuela trabajamos las mismas cosas, pero desde otro lugar. Miren, por una primera cuestión fundamental, porque la escuela necesita descontextualizar. A ver, si yo quiero trabajar una clase de biología, siempre voy a tener que traer un animal para diseccionar al aula, no lo puedo hacer siempre. La descontextualización es una de las primeras cuestiones que que la escuela vive. Entonces, ese poner en suspenso, esa realidad paralela, es una realidad que sí, como les decía anteriormente, con esa conjunción de saberes, con creatividad, tenemos que decirle al estudiante, sí, es otro mundo, no es el mundo de la realidad, es el mundo del aprender. Estamos acá para aprender, hemos puesto en suspenso nuestras vidas cotidianas para aprender, para ponernos en contacto con los pedacitos de mundos que nos da la biología, la psicología, la matemática, la historia. Esos pedacitos de mundo que hoy están conformando ese ser cultural, lo están inscribiendo ese chico en una historia colectiva. ¿Se entiende? Por otro lado, lo de Andrea Allot. Por supuesto que lo que plantea Andrea Allot, que no está dando una receta, porque el saber de oficio no da recetas.
Un saber de oficio, un saber de enseñar, entendido como un saber de oficio, es el que conjuga una multiplicidad de saberes que solo en composición y en simbiosis se hacen fecundos. Conjuga el saber teórico, que solo es letra muerta. Conjuga el saber práctico, que solo es refractario, absolutamente refractario a las teorías. Conjuga el saber experiencial, que solo es solamente casuístico. El saber experiencial, por ejemplo, eso que me pasa. Vieron que los brasileños hablan de experiencia, yo experimenté, porque la experiencia es eso que me atravesó, eso que me pasó, que también lo tengo que poner en análisis, como dice Lidwin, para poder sistematizarlo. Tampoco va a ser solo, va a ser fecundo para abonar mis prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Yo tengo que poner a dialogarlas con esos otros saberes. Y en esos saberes, conjugar con la creatividad, ya que es un punto clave para la docencia, porque el docente resiste a la creatividad, porque lo quita de su zona de confort, pero por sobre todas las cosas, porque la creatividad te abisma a lo desconocido. Una clase es un guión conjetural, algo que puede pasar. Pero si encima a eso que es una conjetura de trabajo, le sumo creatividad en cada una de las clases, y sí, claro que me voy a sumergir en un mar de incertezas permanentes, pero chicos, de eso se trata la didáctica, de eso se trata de la enseñanza. Entonces, permítanme hacer muy poquita historia en la didáctica. La didáctica, cuando surge como un discurso teórico dentro de las ciencias de la educación, surge de un modo tecnocrático, como una receta. El año pasado me pasó algo muy característico. Me decían dos hermanos que estudian, el profesor de física, me decían: ay, profe, yo pensé que en esta materia íbamos a recortar papelitos. Me decían eso. Estábamos diciendo: ¿pero qué vamos a hacer en esta materia? Porque esa semblanza viene de ahí, de la didáctica como una cuestión técnica. Por eso es que una maestra de 5º año le podía pasar sin problema su carpeta, su planificación a la maestra el año siguiente. Porque además esa didáctica técnica homologa la enseñanza con el aprendizaje. Sé cómo aprende, por lo tanto sé cómo enseñarle. Una cosa muy curiosa lo que les voy a contar, pero la didáctica en esos primeros años, estoy hablando de esta última parte de la didáctica, en los años 60, no investigaba, porque eran lo suficientes los discursos de la psicología. Desmembrado Piaget, porque esa es otra de las cosas, sacado de una teoría tan vasta y tan compleja como la de Piaget, arrancar esas etapas y decir: bueno, a ver, el chico en esta etapa solamente le puedo enseñar cuestiones prácticas porque tiene una inteligencia práctica, todavía no es operacional. Y en eso se quedaba: sé cómo enseña, entonces sé cómo aprende. Ese discurso eclosionó en la década de los 80. Cuando la tríada didáctica vacía, porque la tríada didáctica es algo, demasiado odioso, porque plantea, todos los que transitamos alguna carrera que tenga que ver con la docencia la vimos: docente, aprendizaje, contenido, pero en el vacío. Entonces en los años 80 dijo: esto no puede ser. La didáctica no puede más alimentarse, tener tantas deudas y legados, como dice un libro, ¿no?, de otras materias. Tiene que ir ella a investigar. Entonces la didáctica fue a investigar a las aulas. Y oh casualidad, se encontró que esa tríada didáctica estaba imbuida en un escenario singular, particular. Entonces dijo: acá hay que interpretar lo que pasa. Acá no se puede pasar una carpeta, como yo les decía recién, de un año a otro, porque este año es distinto al otro. Pero cayó en una trampa, que la didáctica en esos años dijo que todo era relativo a la situación. Miren la singularidad que les voy a contar. Desapareció de los planes de estudio. Los profesorados tenían una materia que se llamaba enseñanza y currículum, muy así administrativa. Fue tan impresionante esto que en los años 2000, cuando se retomó nuevamente la didáctica como un discurso político que trabaja las prácticas de enseñanza situadas, complejas, históricas, y se las volvió a incorporar en los planes de estudio, cuando acá en Córdoba
Se elaboró el diseño curricular para el profesorado superior. Yo recuerdo que estaba en una reunión de cátedra en la universidad, en ese momento era JTP en didáctica general, y estábamos contentos con mis colegas porque decíamos, pues ahora vamos a poder enseñar didáctica. Y la didáctica vuelve a formar parte de los planes de estudio como una materia medular y fundamental, necesaria para pensar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, para pensar que la enseñanza no es igual que el aprendizaje necesita otros tiempos, que el aprendizaje está condicionada por otras cuestiones. ¿Se dan cuenta? Para promover esta idea de saber de oficio, que lo nuestro es un oficio como cualquier otro oficio, pero con la particularidad y la responsabilidad pedagógica que estamos trabajando con personas. No es cualquier oficio, por eso yo les decía, es un asunto político, dice Terigi. ¿Por qué? Porque como evalúo yo a un estudiante, lo puedo dejar fuera del sistema o lo puedo que permanezca en el sistema, ¿se dan cuenta? Entonces digo, a ver, hoy estamos les decía recién, la didáctica, las prácticas de enseñanza son un mar de incertezas, chicos. Pero sí tiene algunas cuestiones que fija, algunos encuadres metodológicos, algunas ideas, por ejemplo, la de la evaluación. Enfrentar el paradigma de la evaluación formativa con el paradigma de la evaluación tradicional que confunde calificar con evaluar, por supuesto que hoy es algo que fija la didáctica. ¿Se dan cuenta? Esa fábula que anda dando vuelta por ahí que dicen que si un médico entra a un quirófano, hoy no sabría de los años 50, hoy no sabría cómo operar porque no reconoce nada, y la fábula en la docencia dice, sin embargo, un profesor del medioevo que venga hoy a dar clase y puede empezar a dar clase porque todo está igual. No es así, no es así. Se ha avanzado mucho. La didáctica en este paradigma propositivo crítico no está planteando al estudiante como un ser receptivo, esta teoría de Paulo Freire de la educación bancaria, sino que le está planteando como un interlocutor. No hay una jerarquía en cuanto que yo soy el profesor y tengo una autoridad por sobre el estudiante simplemente por la posición. No. Hay una jerarquía en el sentido que yo tengo un saber que este chico hoy no lo tiene y que yo se lo voy a pasar, ese pedacito de mundo que le digo. Y otra cosa más, tengo que hacer una multiplicidad de operaciones didácticas para que ese joven se transforme en estudiante. Este concepto lo trabaja Jorge Steinman. Yo les voy a compartir trabajos de este autor que él dice, hay que animarse a hacer esas operaciones didácticas para que ese chico, ese adolescente, que hoy no le importa que el jueves a las 10 de la mañana tenga con la primera clase de historia y le sigue y viene la de inglés, ¿por qué le tiene que importar todo eso? Le importa porque tengo que hacer operaciones didácticas para que ese chico se interese en ese mundo. Porque yo lo que estoy haciendo con ese chico es pasarle parte de una historia colectiva. Es una herencia, siempre incompleta, siempre dejando para que él la termine, pero yo tengo que convertirlo a él en estudiante. ¿Se dan cuenta? Y por eso chicos, la palabra enseñanza viene de seña. Enseñar es dejar una seña en el otro. Hay que empezar a dejar señas. Pues bien, esta primera idea de empezar a pensar ese saber de oficio, como les planteaba al principio, ¿no? En una conjunción de esos saberes que solamente en ese circuito permanente van a poder poner al estudiante en relación con el saber. Los dejo en un primer momento con estas ideas. Espero que pronto nos podamos encontrar en la presencialidad, pero de todos modos es un gusto poder comunicarme con ustedes y si se extiende seguiremos comunicados. Pronto les estaré enviando un nuevo trabajo. Les dejo un saludo afectuoso para todos. Nos estamos viendo.